Amigos, regresamos con Argumentos. Seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión conversando con el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. Nos conversaba de la necesidad de un diálogo real y de que la mirada tanto del gobierno como de la oposición sea en temas fundamentales como el salario mínimo. No ha logrado Venezuela darle a sus trabajadores un salario justo. Nos hablaba también del tema del control social y que hoy las encuestas denotan que la población venezolana ya no quiere seguir esperando de un CLAP o de la llegada de algún bono que llegan a veces por sorteo, sino que quieren que su salario les permita poder adquirir los productos que además necesita, de las marcas que requiere, de lo que sea de su preferencia y no mes a mes estar esperando por una caja a ver qué y cuál tal producto trae, ¿no? Sí, es que creo que una de las cosas, cuando se va a analizar lo que está pasando en Venezuela, es poder ver con detenimiento que son unos cuantos años lo que han pasado. Sí. Estamos desde el año 98, estamos ya en el 2023, y además de eso ya hay en la historia una cadena de evidencias de la demagogia, del incumplimiento. Esta mañana me mostraron uno que yo tenía tiempo que no lo veía, que era a Chávez hablando del tema de la luz, diciendo que en Venezuela ahora era que iba a haber luz porque hay una inversión de no se sabe qué tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. O como el video de Diosdado hablando de las inversiones en tales o cuales cosas, en materia del tren que iba de tal parte a tal parte, una cantidad de cosas que en su momento, al igual que el tema de los motores, han servido para engatusar a la población, al país, transmitiendo ideas, cosas que no se van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso, por cierto, no solamente es del lado del gobierno, también en el campo opositor ha habido unas equivocaciones terribles, transmitiendo ideas y cosas que han resultado fantasiosas y que tampoco se han cumplido. Por que de un lado y del otro terminan en decepción y desesperanza. Exacto, terminan la gente decepcionada del gobierno y a la hora de tener que buscar la alternativa democrática, la alternativa que pueda armar una opción, entonces ha conseguido con una cantidad de errores que se han cometido. Menos mal, porque la vida es así, en este momento en el campo opositor hay una rectificación fundamental, que es que se ha tomado la decisión abrumadoramente mayoritaria de tomar el camino electoral, de convertir la ruta electoral para propiciar la búsqueda de soluciones en Venezuela y de una alternativa política. Por supuesto, ya sabemos que eso no es fácil, sabemos que hay todo ese berenjenal de primarias, de candidatos por aquí, de candidatos por allá, pero todo eso es política. Y por supuesto la política es compleja y tomar una decisión en ese campo, todavía no estamos en la fecha, habrá que esperar en qué momento es. Pero lo importante es que hay el acuerdo de buscar la ruta electoral. Eso va a permitir, por supuesto, que se comprenda, ojalá el gobierno también lo comprenda, que la alternabilidad en el poder es una cosa democrática importante y que, por ejemplo, esa frase que el gobierno, yo lo llamo la palabreja también, que ellos aplican, el no volverán, que es la mejor negación de la alternabilidad, bueno, hay que sustituirla por comprender que en este país se tendrá que dar un momento en el cual, ante la posibilidad de que se convierta en un hecho lo que todas las encuestas dicen hoy, que venga otro presidente, que venga otro gobierno, ese presidente y ese gobierno tienen que asumir que hay que convivir con una transición para que entre todos podamos dedicarnos a buscar lo que más le importa a los venezolanos y al país, que es cómo recuperamos una condición de vida que nos permita vivir independientemente, que nos permita vivir con el salario que devengamos, es decir, que yo trabajo, yo gano dinero y yo hago con mi dinero lo que me dé la gana, pero no estoy en la dependencia de que me den la bolsa CLAC, de que me den el bono tal o cual, sino que yo asumo mi responsabilidad de trabajar y de cobrar mi salario. Y con ese salario yo vivo de manera independiente sin que haya mecanismos de control social. Eso es básico para pensar en un país que pueda abrir las puertas de nuevo a la inversión extranjera, que pueda permitir rápidamente que toda la diáspora que tenemos, los 7 millones y tantos de venezolanos, puedan considerar y ponderar que Venezuela vuelve a ser el país que siempre conocimos, y en eso es que hay que colocarse. Colocando en el centro el asunto
lo que nosotros llamamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Venezuela en letras mayúsculas. Nosotros lo hemos dicho claramente en materia del tema de la oposición. Hemos dicho, nosotros respaldamos la primaria porque creemos que es un método, no es el único. Así como lo respaldamos, entendemos que ese método es de una parte de la oposición, que hay otros sectores de la oposición que no creen en eso y que después que se haga la primaria habrá que tener la suficiente sabiduría política para asumir que para poder encontrarnos con el resto de los sectores opositores hay que tener la apertura, el pluralismo que permita que eso se haga. Y es ahí el problema de la oposición, en lo que ustedes han hecho algunas reflexiones en el movimiento del socialismo, en este partido político, llamando a la unidad, al centro, a la negociación, a poner de centro a nuestro país Venezuela, más allá de los egos de los partidos políticos, pero sigue siendo un gran problema. Vemos ese grupo que va al proceso de primaria, se han dado en los últimos días también nuevas alianzas, veíamos a Henry Falcón apoyando la candidatura de Prosperi o la llegada de Lady Gómez, una importante dirigente política de Acción Democrática del Estado Táchira, en apoyo a la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Ya por ahí tenemos dos acciones democráticas, cada una con sus partidos, con sus fuerzas, pero separados. Igual pasa con COPEI, igual pasa, bueno, además con las candidaturas unitarias, independientes, que también están presentes en ese escenario. Entonces, para lograr ese cambio de gobierno, esa transición que usted menciona, es necesario que los líderes de la oposición lleguen a una conciencia donde de verdad el país está primero y no sus candidaturas independientes, pero esto parece muy difícil de lograr. Parece difícil, pero como todas las cosas de la vida, nada de eso es imposible. Es un problema, en primer lugar, de tener paciencia. En segundo lugar, colocar como el centro de la búsqueda de las decisiones y de las salidas la política. Lo que no se puede cometer aquí es el error, que en el pasado ha cometido también la oposición, de pensar que los eventuales problemas que vayan surgiendo se van a resolver por la vía de construir reglamentos o acuerdos entre fracciones de partidos que lleven la cosa a una determinada salida. No, tenemos que tener claro que a partir del momento que las cosas avancen, suponte tú que el episodio de las primarias, el escenario se da como está previsto. El 22 de octubre se hace la primaria. Eso va a permitir que de allí surja un candidato o una candidata. Bueno, lo que surja de allí tiene que asumir que su papel es precisamente convertirse en el gran constructor de la posibilidad de que Venezuela tenga una opción, que tenga credibilidad, que sea perfectamente potable para que la mayoría del país vea allí una salida. Y eso es un problema de política, eso no es un problema de reglamento, ni de normativas tales o cuales que yo voy a buscar por aquí. No, que van a decidir lo que llegue primero y el que llegue segundo va a decidirlo tal o cual. No, tiene que ser la política el centro de lo que hay que construir una vez que se llegue a esos momentos. Bueno, sobre eso seguiremos hablando al regreso de la pausa. Debemos cumplir un compromiso porque también hay quienes se preguntan, bueno, ¿a quién apoya el movimiento del socialismo? ¿Cuál es el candidato que ustedes ven que tiene esas capacidades o candidatos que ven que pueda reunir esas capacidades de conciliar y de liderar ese camino que necesita la oposición venezolana? Ya regresamos con más argumentos.